Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora, ya sea por YouTube o por Facebook o en mi canal 24 horas que llama cnselaunion.com.co o a esta hora de 5:30 a 7 de la noche, que es el noticiero que transmitimos a través de Teluro Producciones en el canal 2 de Legón, desde Tuluá hasta Toro Valle. Hoy vamos a reflexionar la palabra de Dios sobre un tema bastante fácil de entender y al mismo tiempo difícil de entender. Pero yo apologéticamente voy a explicarlo y voy a hablar de qué se trata, y ojalá ustedes escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que lo vuelvan fácil de entender, porque es fácil de entender, pero que algunas personas lo han vuelto difícil de entender también. Por eso vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Éxodo 3, 1, 6 y 9 al 12. El ángel del Señor se apareció en una llamarada entre las zarzas. Pónganle mucha atención porque empezamos a hablar sobre ya no la trilogía, sino sobre la saga de Moisés. Hemos hablado de Abraham, de Lot, de Jacob, de Isaac, y por último hablamos de Jacob con su hijo José, el de los sueños, y ahora pasamos a la saga de Moisés. Y en estos días hemos estado hablando de la saga de Moisés, de las historias de Moisés tan bonitas. Esta es otra parte de esa historia. En aquellos días pastoreaba Moisés el rebaño de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño tras su mando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él. Aquí estoy, dijo Dios. No te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios, y el Señor le dijo: el clamor de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas. Moisés replicó a Dios: ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió Dios: yo estoy contigo, y esta es la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es la primera parte de, bueno, la primera no, esta es como la tercera. El lunes fue como 400 años después de la muerte de José, que ocupó 400 años el pueblo israelita, o los hebreos ocuparon la tierra de Egipto, y durante 400 años estuvieron allí hasta que uno de los capataces o generales del ejército del faraón les dijo: vea, ese pueblo se está creciendo mucho, mijo, no vaya a ser que en cualquier momento se subleven contra nosotros y terminen nosotros extinguiéndonos y exterminándonos ellos, porque están muy numerosos. Más bien hagamos algo para exterminarlos o acabarlos, o yo no sé qué vamos a hacer, pero ese pueblo no puede continuar. Y luego siguió la segunda parte donde el faraón mandó a matar a los niños de los hebreos, y bueno, salvan. La mamá de Moisés salva al niño de 3 meses, lo manda en una canastilla de barro por el río y lo lleva directamente a la casa donde está el faraón. La hija del faraón sintió calor, fue y se bañó al río, y ahí mismo encontró la canastilla. Luego se viene de que ella adoptó ese niño y creció, y él cuando creció terminó dándose cuenta que él era un israelita, era un hebreo, y por eso, cuando vio que estaban castigando a uno de sus hermanos hebreos, un egipcio, terminó matando al egipcio, y él termina huyendo del faraón porque estaba
ya en pecado mortal por haber matado a un egipcio. Y él huye hacia Damián o algo así, una comarca. Y ahorita se viene esta tercera parte, y es que estando allí se casa con una mujer y está pastoreando. Luego se va para un monte, ve una zarza que está ardiendo, y esa zarza ve que no se quema, se acerca y es Dios que le habla. No te acerques o quítate las sandalias, Moisés, porque estás aquí en presencia de Dios. Y mira algo tan importante que tengo que decirlo hoy, porque lo tengo que decir. Le dijo, a ver dónde dijo aquí. Aquí está. Moisés, Moisés. Llamó Dios. Respondió él, aquí estoy. Aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, y el Señor le dijo, el clamor de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo lo tiranizan los egipcios, y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas. Y Moisés dice, pero ¿quién soy yo, Señor, para ir a desafiar a Moisés, al faraón? Y el Señor da una orden, vas a ir y vas a liberar a mi pueblo y lo vas a traer aquí a este monte para orar, porque yo estoy contigo. ¿Y qué hace Moisés? Obedecer. ¿Dónde obedece? Cuando el Señor lo llama y le dice, Moisés, Moisés, y Moisés contesta, aquí estoy, Señor. Eso mismo contestó Samuel cuando en sueño, él durmiendo, lo llamaba Samuel, Samuel, y él no sabía quién lo llamaba. Hasta que le dieron la orden de que si el Señor te vuelve a llamar, manda, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, cuando habla Dios, nosotros lo único que podemos hacer es obedecer. Aquí Moisés dice, pero ¿quién soy yo para ir a donde el faraón a rescatar a un pueblo? Pero el Señor le dice, ve que yo estoy contigo y haz lo que yo te he mandado, tráeme el pueblo a orar aquí. Es una orden de Dios, y cuando Dios da una orden, nosotros los mortales lo único que hacemos es obedecer. Recuerden que yo les he venido hablando de ese tema durante largo tiempo, que una cosa es decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y otra cosa es yo le creo a mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y le obedezco. Si le obedezco es porque realmente creo en el Señor Jesús. Vamos a seguir avanzando porque hoy el texto se habla más que todo de ese tema. Dice el Salmo 102, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. No olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa. ¿Esto por qué lo repito yo aquí? Porque todos creemos en Dios. Levanten la mano el que no cree en Dios. Nadie. Levanten la mano los que creen en Dios. Todos. Pero todos acostumbran a levantar las manos porque creen que creer en Dios es simplemente decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Y resulta de que eso que está aquí es algo muy diferente. Es que el Señor perdona a todos los que van al confesionario y se confiesan ante un sacerdote. Es lo que está escrito acá. No es diciendo a pecho y pulmón al aire yo, perdóname Señor porque he pecado contra el cielo y contra ti. No, no es así. El Señor dice acá
y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. ¿Cómo es esto, muchachos? Vuelvo y le repito, los hermanos separados creen que no hay necesidad de ir a confesarse con un sacerdote, que eso no es sino mirar para el cielo y ya Dios te perdona, porque ellos cómo van a ir a confesarle sus pecados a un hombre mortal, a un hombre que es igual que uno o a algunos que son quizás peor que uno. Pero si el Señor ordenó que debemos ir al sacerdote para perdonar los pecados, nosotros vamos a donde el sacerdote y pedimos perdón. Esto es lo que está diciendo aquí, que el Señor perdona todas tus culpas, pero siempre y cuando vayas y pidas perdón. Y como Él dejó instituido acá un ministerio sacerdotal, que es los sacerdotes, que ellos solamente por la imposición de las manos se vuelven representantes de Dios aquí en la tierra, a ellos nosotros vamos a pedirles perdón. Porque coincido en esto que Él está diciendo allí, en que Él, apareciéndose a sus discípulos, sopló el Espíritu Santo y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes vayan y a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. En ese momento Dios da una orden a sus apóstoles para que vayan y perdonen pecados. ¿A quién? ¿A los protestantes que nunca van a ir? No, a los que se arrepienten y Dios les perdona el pecado a través de ese sacerdote. Nosotros los de la Iglesia Católica lo entendemos perfectamente y así se ha venido manifestando de generación en generación desde hace 2000 años hasta el día de hoy, cuando los católicos lo entendemos perfectamente hasta ahí. Ahora voy a leer el Evangelio, que el Evangelio es terrible. Voy a decir que el Evangelio es terrible, terrible. Y lo voy a leer. Dice Mateo 11, del 25 al 27. Has escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado a la gente sencilla. En aquel tiempo Jesús exclamó: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que yo se los he venido repitiendo y se los seguiré repitiendo porque para mí es muy profundo, es un evangelio que es de salvación y de condenación. Por eso digo que es un evangelio terrible. Algunas personas creen que es palabrerías por palabrerías e inclusive ni lo entienden. Pero resulta de que aquí hay una cosa terrible. Y empieza por lo terrible y luego por lo bonito. Y mire cómo empieza por lo terrible. Le dijo, en aquel tiempo exclamó Jesús: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido. Eso es lo terrible. Le has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Casi siempre yo, cuando lo digo, siempre lo digo al contrario. Siempre digo: te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos y le has escondido a los sabios y entendido esto. Lo digo al contrario, pero acá Jesús empieza por lo terrible, que es que el Señor no se le revela a los sabios y entendidos. Oigan, Stephen Hawking, que era así todo así y en una sillita de ruedas, pero era un hombre de una mente muy inteligente. Descubrió los hoyos negros, descubrió cómo se movía el universo y cómo se movían las constelaciones y cómo se movía todo el universo y todas las cosas. Descubrió eso, pero no fue capaz de aceptar la existencia de Dios, porque él decía que no, que eso Dios no lo hizo, que el universo se hizo así solo y él se creó así solo y terminó muriendo como un gran sabio, pero sin entender la existencia de Dios, porque no fue capaz de confesar que todo lo que hay en el universo ha sido creado por Dios. Todo.
La naturaleza, el universo, los planetas, los soles, todo lo que hay en el universo ha sido creación de Dios, pero a él le cuesta trabajo, le costó trabajo creer que eso, maravilla del universo, es gracias a Dios, y muere en pecado. ¿Pero por qué? Porque Dios no se le quiso revelar. Es que Dios no quiso revelársele a Stephen Hawking y a todos esos científicos que niegan la existencia de Dios, porque se vuelven científicos de lo humano, de lo sabio humano, pero son incapaces de creer en lo divino y en lo espiritual. Y Dios no hace ni el más mínimo esfuerzo porque crean en Él. No hace el más mínimo esfuerzo. ¿No quiere creer? No crea. Y lo mismo le pasa a los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos, muchachos? Esto sea un llamado de atención a todos los que en estos momentos quizás me estén escuchando y son protestantes. Protestantes, óigalo bien, ni siquiera iglesias separadas, sino protestantes. Protestan de la palabra de Dios, de la misericordia de Dios, de lo que Cristo enseñó. Protestan. Jesucristo toma a 12 discípulos, los que Él quiso, los lleva a un monte y les nombra primero a Pedro y luego nombra a los otros, y a esos 12 los llevó de la mano durante 3 años y les enseñó todo lo que ellos debían aprender para que fueran a enseñar. Y ese es el mensaje que Él da: vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado, enseñándolos a obedecer. No a lo que a ustedes se les ocurra decir. No, yo ya les enseñé mi doctrina, yo ya fundé mi iglesia, son ustedes los 12 apóstoles y ustedes van a ir a enseñar lo que yo les enseñé al mundo entero. Hagan que ellos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos los pueblos del mundo. Y vienen los protestantes y dicen: no, yo no creo en eso. Yo protesto contra Jesucristo y esa orden que Él dio. Él dijo unas cosas, pero nosotros no la obedecemos. Protestan. Son los que dice acá: te doy gracias, Padre, porque le has escondido esto a los entendidos, a los que protestan, a los que dicen: yo no voy a ir a bautizar a un niño sabiendo que él no ha cometido pecados. Pero el Señor dio la orden que vayan y bauticen a todos los pueblos, haciéndolos mis discípulos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos dicen: no, los niños no. Protestan contra las decisiones de Cristo. ¿Por qué voy a ir a confesarme con un sacerdote si es un hombre pecador igual que uno o quizás peor? Protesto, yo por allá no voy. Pero si el Señor dijo: vayan, y a quienes les perdonaren los pecados les quedan perdonados, no importa. Pero mi pastor dice que eso es mentiras, que no hay que ir. Protesto, y se vuelven entendidos. ¿De quién? De un pastor que cree saber más que Cristo la orden que Él dio. Y ese pastor les lavó el cerebro a todos y les hizo creer que es mentiras, que hay que ir donde un sacerdote. Y ellos se vuelven entendidos del cerebro humano y no entienden las palabras de Jesucristo, que debemos ir donde un sacerdote. Y entonces, Dios, te doy gracias, Padre, porque le has ocultado esto a los protestantes. La hostia, eso no es el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es un simbolismo que se inventó la Iglesia Católica. Pero si en Juan 6, 51 y ahí para adelante hasta el 67, Dios habla de todo esto. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y ustedes deciden no creer. ¿Qué están haciendo? Protestando la orden de Cristo. Te doy gracias, Padre, porque le has ocultado esto tan sencillo a los sabios y entendidos, pero sí se lo has revelado a los sencillos. ¿Y quiénes son los sencillos? Por Dios bendito. Por eso es que yo les dije al principio que esto es fácil de entender. Hace 2000 años comenzó la iglesia a funcionar y salieron los 12 apóstoles cargados de Espíritu Santo a evangelizar, y en aquel día se convirtieron 3000. ¿Quiénes 3000? Los que el Señor escogió, los que Él quiso, y en ese día se convirtieron 3000. ¿Quiénes? Los que el Señor escogió para la vida eterna, los que Él escogió. Hoy día el Señor sigue escogiendo quién quiere creer y quién no. Sigue escogiendo. Y entonces desde hace 2000 años todo el que recibía la palabra de Dios creía.
creía. No existía el protestantismo, no existía. Todo el mundo creía. Pasaron 100 años, 200, 1000 años y todo el mundo creía. Donde llegaba la palabra de Dios, todo el mundo creía, porque solamente la Iglesia Católica enseñaba en el mundo entero y evangelizaba, y todo el que recibía la palabra de Dios creía, y ellos eran salvos. En el año 1200, 1300, 1400, 1500, hasta que llegó el año 1520 y Martín Lutero le dio por rebelarse contra la Iglesia Católica y creó su propia institución evangélica y dijo pentecostales, y creó su propia iglesia. Y luego él, habiendo cometido ese pecado de apostasía, los que lo siguieron a él decidieron rebelarse en contra él y montaron su propia iglesia. Y él, los que le montaron esa propia iglesia, otros se rebelaron contra ellos y montaron su iglesia. Y hoy día, 2023, hay como 60,000 rebelados en contra del primero que se rebeló contra la Iglesia Católica, que fue Martín Lutero. Y por eso todo loco que en medio se lee la Biblia y se aprende unos cuantos pasajes bíblicos, va donde unos montón de ignorantes católicos y ahí mismo los convence de que se vayan para donde él, y ahí mismo se van. Y resulta que Dios dice que él se le revela solamente a los que él quiere. ¿Cómo está escrito al final? Voy a leer para que ustedes vean lo que es terrible. Todo. Y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, a la gente sencilla. Un campesino de allá de la lomita recibió la doctrina de sus papás de sus abuelos de sus tatarabuelos, y se vino en descendencia, y ellos recibieron de generación en generación la doctrina de Cristo, y el día domingo bajan con sus productos al mercado, mercan, van a misa, se confiesan si tienen pecados, comulgan y regresan a su finquita a trabajar. A esos es que Dios se les revela, porque Dios está con ellos, porque no se cuestionan ni se preguntan pendejadas. ¿Por qué tengo que confesarme con un sacerdote? No, si mi papá y mi mamá y mis abuelos me enseñaron la doctrina de Cristo, ¿yo qué hago? Lo que dijo Moisés: aquí estoy, Señor. Lo que dijo Samuel: manda, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué dijo este campesinito? Mande, Señor, que si usted ordenó eso a mis padres, a mis abuelos, a mis tatarabuelos, ¿quién soy yo para no obedecer? Mande, Señor, y yo cumplo. Esos son los sencillos. Dios se le revela a los sencillos. ¿A quién se le ocultó? A los sabios y entendidos. La mayoría de los que me están viendo en estos momentos fueron católicos y se salieron de la Iglesia Católica por seguir doctrinas de demonios, porque así está escrito en la Biblia. No son, es que a mí se me reveló por mí Jesucristo. Jesucristo, oigan a este, Jesucristo se le reveló a sus padres y les enseñó qué debían hacer. Y lo que debían hacer ustedes cuando recibieron el bautismo de niños es continuar con la tradición que traía Cristo en ellos. Y ustedes, por escuchar a un profeta falso, ahora creen que están en la verdad y creen que es Cristo el que se les presentó. Voy a decirle que ahí está escrito: y aunque nosotros mismos o un ángel del cielo bajara y le enseñara una doctrina diferente o un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea anatema, sea maldito. Vuelvo y se lo repito: si nosotros mismos o un ángel del cielo bajara y le enseñara un evangelio diferente al que Cristo le enseñó a sus padres, a sus abuelos, a sus tatarabuelos hasta el día de hoy, y usted lo cree, sea maldito, sea anatema. Aquí está escrito. Y si alguna persona quiere debatir o quiere que yo lo visite, quiere que conversemos sobre el evangelio, invítenme, muchachos, yo voy. ¿Sabe por qué yo voy? Porque yo sé dónde están las cosas en la Biblia en estos momentos. Y si yo no supiera dónde están las cosas, yo no me pongo de terco. Voy, investigo y comienzo a investigar en la palabra por qué dijo esto. Por ejemplo, estos días me decía una señora por WhatsApp: César, es que vea, yo le voy a mandar acá, no llames padre a nadie en la tierra, no llames padre a nadie en la tierra. Veo que aquí dice que no podemos llamar a los sacerdotes padres. ¿Y qué hace la Iglesia Católica? Lo llaman padre. Y yo le dije: ¿quiere que yo lo explique, mi amor? Vamos a leer antes de por qué él dijo eso. No sé qué con esas palabritas. Vayámonos al antes.
por qué el contexto de él dijo eso. Y vamos a encontrar por qué Jesús dijo, no llames padre a nadie en la tierra, no llames maestro a nadie en la tierra. Y vamos a encontrar un contexto que es totalmente diferente a la que uno con el razonamiento humano, el entendimiento humano piensa. Y eso está escrito. Y por eso es que aquí Jesucristo dice esta palabrita. Dice esto tan bonito. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel quien el Hijo se lo quiera revelar. Algunos hermanos separados, protestantes, creen estar en la verdad y creen que es el Espíritu Santo que se le ha revelado. ¡Qué mentira tan grande! ¿Cómo se le va a revelar el Espíritu Santo a una persona que dice, yo que voy a ir a confesarme a donde un sacerdote que es un pecador igual que uno y quizás hasta peor? ¿Cree que es el Espíritu Santo cuando Jesucristo la orden que dio a través del Espíritu Santo es vayan y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos? O sea que Jesús se vuelve controversial él mismo. Primero da una orden y después dicen mentiras, no vayan donde el sacerdote. ¿No será más bien que ustedes los está dominando? Es un demonio que les está obligando a no ir a confesar sus pecados porque el demonio quiere que usted no se confiese porque así lo tiene atado para el infierno. Eso es una cosa mental, elemental diría yo, y hasta lógica. ¿Cómo Jesús se va a contradecir? Controversialmente va a decir, vayan y perdonen los pecados, y después a usted mentalmente le va a decir, no, mentira, mentira, yo lo dije fue por molestar. ¿Qué? Es de lógica, usted es el que está equivocado y es un demonio, y usted cree que es el Espíritu Santo el que se le ha revelado. Y por eso acá dice esto. Y al que yo se lo quiera revelar, y al que el Hijo se lo quiera revelar. ¿Quiénes son los que se les revela esto? A ese campesinito, a esas personas que aceptan la palabra de Dios y obedecen. Nosotros los católicos, malos católicos, obedecemos. Tenemos pecados, vamos donde el sacerdote a confesar todo eso que Dios nos dio por misericordia, que es el perdón de los pecados. Cada vez que tenemos un pecado, corremos donde el sacerdote a confesarnos. Dios nos regaló ese ministerio de la reconciliación tan bonita. Pero los hermanos separados, un pecado, no, yo no tengo pecados. Otro pecado, no, eso ya Dios, yo lo confesé a Dios en el cielo. Otro pecado, no, Dios ya me perdonó por eso. Y resulta que no ha confesado ninguno. No ha confesado ninguno ante un sacerdote que son los que Dios dejó como representantes de Él aquí en la tierra. Les voy a terminar con un detalle que ustedes jamás lo van a tener en cuenta y jamás lo han tenido en cuenta. En San Juan 6:66, cuando Jesús dijo todo esto de la Eucaristía, los hombres dijeron, que eran sus discípulos, dijeron, este lenguaje es muy duro de entender, y se fueron y no lo siguieron, se retiraron todos. Este lenguaje es muy duro de entender porque él decía, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, pero es que nosotros no somos caníbales. ¿Cómo nos vamos a comer el cuerpo de Cristo? ¿Caso que nosotros somos caníbales? No, esto es muy difícil de entender. Y así son los protestantes, les cuesta trabajo entender que Jesucristo en la última cena se convirtió en pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo. Les cuesta trabajo entender eso, que nosotros los católicos sencillamente vamos, si tú lo ordenas, Señor, cuerpo de Cristo, amén. Cuerpo de Cristo, amén. Y lo recibimos. ¿Sabe que Jesús dice, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna? Amén. Y recibimos porque sabemos que ahí está Cristo. Los hermanos separados que hicieron ahí en ese momento se fueron. Lo dejaron solo. ¿Y Jesús salió detrás de ellos? No. Antes se dirigió a sus apóstoles y les dijo, oiga, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? O sea que Jesús no llama a nadie. Se rebelaron contra Dios. A Dios pues. Y antes, por el contrario, llama a sus discípulos. ¿Ustedes también se quieren ir? Y ahí es cuando interviene Pedro y dice, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Dios se revela, se oculta a los que no quieren obedecer su palabra. ¿Es tu caso? Espero que no. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.